Tenemos sobrepeso y tenemos trastornos de alimentación porque estamos en un momento muy complejo. Nunca como ahora se han dado una serie de circunstancias en las cuales la delgadez sigue siendo el patrón de estética imperante y si no, ahora mismo, que hay muchas mujeres, pensar cada una de vosotras quién está encantada consigo misma, quién no está a dieta, quién no está controlando su peso y veréis las cifras que salen tan espectaculares. Luego, nunca tanto como ahora un patrón de delgadez como este. Nunca la gastronomía ha sido tan valorada como ahora. Esto no lo conocíamos. Ya sabéis que no tenemos apenas cátedras de nutrición, pero sí hay cátedras de nutrición para cocineros, como la de Ferran Adrià, con lo cual nunca ha tenido tanto valor y ha sido tan querida, ¿no? Nunca como ahora la oferta es tan impresionante. Ya sabéis, nos bastaría coger una sola fila de un supermercado y llenaríamos el carro con prácticamente 200.000 alimentos del mismo grupo. Así pues, sin conocimiento, hoy día está resultando muy difícil para la población elegir alimentos adecuados. Ya lo sabéis, por desgracia, España y los países del sur de Europa tenemos las tasas más bajas de actividad física de toda Europa. Y dentro de España, Canarias y Andalucía las que menos. Así que nosotros que presumíamos de sol y de que salíamos por allá a pasear, no es así. Nos vamos de tapeo y nos vamos de risas, pero no nos vamos a hacer ejercicio. Así que tenemos un reto pendiente para todos los grupos de población, muy especialmente para las mujeres, que somos las que menos hacemos a cualquier edad. Estos son datos que se vienen repitiendo sistemáticamente. Este es un estudio americano del Instituto Nacional de Salud, pero fijaros que adolescentes que están intentando perder peso hay un 44% de mujeres y controlando su peso un 26%. Si sumáis, un 70% de las adolescentes están tomando medidas directas sobre su peso. En mayores de 18 años, un 40% perdiendo peso y otro 40% controlando, el 80%. Las cifras en caballeros no son tan espectaculares, pero cada vez van a peor también, y con sus propias complicaciones, es decir, que no creáis que se están quedando al margen. Igual que nosotros nos hemos puesto a fumar, pues ellos también se han puesto a impresionarse, ¿no?, con su imagen física. Así que este es el panorama, este es el panorama del que partimos. Esto no significa que tengan exceso de peso ni siquiera sobrepeso, como ahora vais a ver, simplemente que lo hacen. Cuando se evalúa cómo lo hacen, pues nos encontramos con todo tipo de opciones. Unos intentan hacer ejercicio. De hecho, el mundo del fitness es un negocio floreciente. Y sobre todo es floreciente porque continuamente estamos haciendo intentos, como con el inglés. Uno se apunta para un año entero y luego no va. Es un negocio que está resultando muy bien para algunos, pero hoy por hoy no está resuelto. El ejercicio que funciona requiere tiempo, las personas no tienen tiempo, es aburrido, a muchos no les gusta, así que seguimos investigando qué hay que hacer. Nosotros en este momento tenemos un proyecto con el grupo del INEF, de la Politécnica, intentando buscar ejercicios más cortos, más dirigidos, que permitan más gasto y más mantenimiento de la masa muscular. La realidad a fecha de hoy es que no conseguimos grandes avances en la promoción del ejercicio. Hay una práctica muy femenina, la de saltarse comidas. Hoy no como. Hoy no como y eso que me ahorro. Es una práctica, como sabéis, enormemente perjudicial, porque no ahorra ninguna caloría, se compensa con creces en la comida siguiente y promueve el descontrol y el desbarajuste alimentario, con lo cual saltarse comidas es una práctica muy habitual y muy inútil. Consumir cualquier tipo de pastillas, ya lo sabéis, es otra habitual. Siempre hay alguien que encuentra algo que no se sabe de dónde viene, dónde ha salido, y fijaros que muchas personas ponen en peligro su vida. No os he traído datos, pero continuamente en los centros de recogida de llamadas de reacciones adversas siempre hay algún fármaco relacionado con la obesidad. Y otra práctica habitual, y aún no he entrado en los trastornos de la alimentación, son los vómitos. Hay muchas personas que tienen un día una cena importante, se ponen morado y de rabia vomitar. Eso lo vemos continuamente todos los días y no hay un trastorno de alimentación. Son prácticas habituales. La insatisfacción con la imagen corporal es habitual, ya os he dicho, pero si la sentimos todos, especialmente mujeres a cualquier edad, más que nadie lo sienten las chicas jóvenes y las adolescentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 60% de las jóvenes se ven gordas y siguen dietas. En Canadá, hasta el 80% de las de 18 años con índice de masa corporal normal quieren hacer dieta. Luego, la necesidad y las ganas de hacer dieta no tienen necesariamente nada que ver con el peso que uno tiene. Es simplemente que uno no se gusta. No se gusta o no se quiere, como nos diría a lo mejor un psicólogo, ¿no?
En Madrid, el 43% de las chicas de 15 años se ven gordas. Estos son datos nuestros propios. El estudio ENQUID que se hizo sobre el estudio de sobrepeso y obesidad en la población española, pues el 43% de las chicas y el 23% de los chicos mayores de 12 años consideran que su peso es excesivo y además han intentado perder peso. Luego, efectivamente, hay un grupo de población que sí y otros que no. De hecho, en la edad de la adolescencia es en la edad donde más tasa de obesidad masculina hay y menos de femenina, porque las chicas están tonteando, están aquí, metidas en este lío. Los trastornos son alteraciones graves y severas. No es un día vomito, no se trata de hoy no me gusto, hoy voy a hacer, no. Los trastornos de conducta alimentaria son alteraciones patológicas y muy graves del patrón de alimentación, que tienen mucho que ver con conflictos psicosociales. Y su resolución requiere cambios de composición corporal y la aceptación de no tener que estar delgadas de forma permanente. Hay dos grandes tipos, os voy a hablar de algunos de los nuevos cuadros. En la anorexia lo fundamental es verse gordas y restringir alimentos, mientras que la bulimia no tiene nada que ver. En la bulimia lo fundamental son los episodios de voracidad con medidas compensatorias inapropiadas. Se puede tener, como ahora veréis, cualquier tipo de estado nutricional. A fecha de hoy, los diagnósticos son psiquiátricos, aunque la nutrición está muy implicada y, como ahora veréis, en los equipos de soporte estamos todos implicados. El diagnóstico es puramente psiquiátrico y así lo decidió la Organización Mundial de la Salud. No voy a repasaros, pero simplemente recordaros que en la anorexia es muy importante ese rechazo a mantener un peso corporal normal, o si no, a veces lo que tienen es un miedo intenso a ganar peso. Cuando una criatura que pesa 35 kilos lo que piensa es que si come va a engordar, aunque no se vea gorda, pues el efecto es el mismo. Algo que es muy interesante es que suele haber amenorrea. La falta de la regla suele ser un signo de alerta muy importante para que todos, profesores, educadores en general, vosotros, nosotros todos nos ponemos en alerta cuando aparece una falta de regla en una chica joven. En la bulimia, los diagnósticos se caracterizan, como os decía, por atracones, que son ingestas muy voraces de alimentos, con conductas compensatorias, vómitos, laxantes, diuréticos, enemas, ayuno, ejercicio hasta unas cantidades inconmensurables, pero algo que es muy importante, se le puso medida, para no confundir hacerlo de vez en cuando con una enfermedad. Esto sucede al menos 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses, ¿vale? O sea que tiene una cierta medida precisamente porque estas pequeñas alteraciones son muy habituales. Cuando no se cumplen todos los cuadros completos, hablamos de trastornos no especificados. Y a fecha de hoy, cada vez lo que vemos más es esto. Cuadros incompletos, menos graves, porque nos están llegando afortunadamente antes. Hay también un cuadro nuevo que se llama el trastorno por atracón, que ya ha sido reconocido recientemente. Simplemente se caracteriza por episodios de voracidad sin medidas compensatorias y sí es propio de personas obesas, sobre todo personas obesas mayores, fundamentalmente posmenopáusicas y con estados depresivos. ¿Vale? Así que tiene su propia entidad y una forma muy especial de tratarse. Si cuando nosotros nos aproximamos a una persona con sobrepeso u obesidad no descartamos un trastorno, podemos ser inductores y desencadenantes del propio problema. La prevalencia en anorexia entre el 0,5 y el 1% en las chicas adolescentes, la bulimia entre el 1 y 3%, en cambio las formas atípicas, como os decía, son cada vez más frecuentes, hasta un 10% de los adolescentes. La proporción sigue siendo de 9 a 1, es decir, fundamentalmente mujeres. Y la prevalencia global, por ejemplo, en nuestro país está entre un 5 y un 10% en mujeres y alrededor del 1% en hombres. No es una cifra desdeñable, de hecho es la patología psiquiátrica más prevalente y más trascendente en gente joven. Solamente os doy alguna diapositiva para recordaros que la anorexia nerviosa es una enfermedad conocida desde la antigüedad. Incluso hay algunas referencias en el Antiguo Testamento, en la literatura religiosa. En el año 1689 fue perfectamente descrito el cuadro y desde entonces se viene estudiando y en los tratados de medicina de hace bastantes años se habla de la enfermedad. Por tanto, no es nueva. Lo que sí es nuevo es que aparece a cualquier tipo de edad y que si bien la anorexia nerviosa tiene su pico fundamentalmente en la edad de la adolescencia hasta la treintena, cada vez vemos más casos a otras edades.
y continuamente diagnosticamos casos nuevos en mujeres, la cuarentena, que han tenido un conflicto personal muy grave y desarrollan la enfermedad. Luego, el no ser adolescente no nos excluye de la enfermedad. En cambio, la bulimia nerviosa es una enfermedad nueva. Y sabemos que el desencadenante tuvo que ver con este cambio tan importante del imaginario social a favor de la delgadez. Esta fue la famosa modelo Twiggy que puso en marcha este cambio tan trascendente en la imagen. En los años 20 incluso, si bien se aceptaban patrones de delgadez, nunca como los que hemos conocido a partir de los años 60-70. Estas son las únicas publicaciones, fijaros, del año 30, del año 6 y del 45 que podría hablarse de algo parecido. Le llamaban glotonería. Fijaros, no se conocía la enfermedad. En cambio, los casos empiezan a aparecer fundamentalmente a partir de los años 60 y se establecen los criterios diagnósticos en el año 79. Primero se pensó que era una enfermedad asociada a la anorexia, después se vio que no. Psicológicamente son personas muy diferentes, mucho más inestables afectivamente, extrovertidas, con descontrol de impulsos. Las personas que tienen bulimia muchas veces pues consumen compulsivamente tabaco, alcohol, a veces también consumidoras de drogas, es decir, es descontrol, no restricción, el patrón en la bulimia. También la predisposición genética es diferente y esta sí es una enfermedad muy asociada con el culto a la delgadez. Tiene mucho que ver. Así pues, los casos de anorexia en estos últimos años, estamos a partir de los años 70, entendemos que este es un tema muy discutido porque las cifras son muy cuestionables dependiendo de dónde vengan. Pero esencialmente no ha habido ya un cambio tan importante como el que vimos hace unos años. Hay más diagnósticos, pero hay una estabilización. En cambio, la bulimia es una enfermedad que nos da la impresión que sigue aumentando cada vez más y además en muchos casos latentes. Cualquier amiga vuestra, a lo mejor no nos hemos dado cuenta porque han vomitado a escondidas, a veces ni la propia familia, ni los padres, ni las parejas se dan cuenta de lo que está pasando. Porque la apariencia nos puede confundir enormemente. Es muy fácil pensar en una persona con una anorexia restrictiva si está muy desnutrida, pero si tiene un peso normal podrías no acertar. En la bulimia nos podemos encontrar normopeso o a veces un poquito de sobrepeso. Es excepcional que tengan desnutrición. En el trastorno por atracón casi siempre obesidad. Y en los no especificados cualquier cosa. Así que fijaros que por la apariencia y por la composición corporal fundamentalmente nos podríamos confundir. Lo que sí está claro es que hay factores determinantes. No vamos a entrar a tope en ellos, pero hay factores sociodemográficos que marcan mucho. Hay rasgos de personalidad que son bastante definitivos, como os decía antes, en el caso de la dificultad de control de impulsos, en el caso de la bulimia y el perfeccionismo, la baja autoestima, fundamentalmente en el caso de la anorexia. Y aspectos familiares, donde esencialmente siempre hay conflictividad, lo cual no significa, esto fue malinterpretado a su día, que las familias sean culpables de nada, porque no lo son, pero sí que hay un ambiente con conflictividad. Y evidentemente, estando tan atrapados como estamos todos en esta sociedad en el problema, tiene que haber algo que diferencia a estos pacientes que van a desarrollar la enfermedad. Cada vez sabemos más que hay, primero, una vulnerabilidad biológica, ahora veréis, marcada por la genética, una predisposición psicológica y, evidentemente, un ambiente social favorable. De alguna manera, cuando los factores inciden, la enfermedad puede aparecer. Cuando se han hecho estudios genéticos, fundamentalmente en anorexia, fijaros que se estima que hasta el 70% de los factores puedan tener que ver con la genética. Las mujeres con parientes afectados en primer grado tienen de 6 a 10 veces aumento de posibilidades de presentarlo. Hoy es muy frecuente, porque ya hay mujeres de la mediana edad que tienen hijas adolescentes o un poquito mayores que pudieron y de hecho padecieron la enfermedad en su día, con lo cual cada vez vamos viendo más esta asociación. Así que es obligado preguntar a un paciente si su madre o su hermana o su prima o su tía ha tenido algún tipo de enfermedad de este tipo. Y hay una alta tasa de concordancia en gemelos monocigóticos. Así que el tema está en marcha, los estudios genéticos se están haciendo, pero seguramente esa vulnerabilidad biológica venga desde la genética, porque el ambiente es el mismo para todos, estas circunstancias de las que hemos hablado, y unos caen y otros no caen. Por tanto,
Hay algo también que es muy importante, que es donde más se está estudiando desde el punto de vista de la fisiopatología, que son los reguladores del apetito. Nosotros hace poco presentamos una tesis. Los mecanismos de regulación del apetito de un bajo peso constitucional y de una anorexia son radicalmente distintos. Luego, hay algo más que simplemente una pérdida de peso. Hay muchas hormonas y muchos neuropéptidos que se comportan de forma directa y diferente. No sabemos si son primarios o secundarios, pero nos queda mucho camino por recorrer en este sentido. Fijaros qué cantidad de factores modulan el apetito y muchas de estas señales están alteradas. Así que nos queda mucho por investigar. En general, en cuanto al origen psicógeno, en la anorexia nerviosa, fundamentalmente, estas son las actitudes más importantes. Por supuesto, la distorsión de la imagen corporal es real. Cuando ellos se dibujan y se representan a sí mismos, realmente se ven de una forma distorsionada. A nosotros, a los demás nos pueden ver normales, pero ellos se ven a sí mismos con unas formas increíblemente gruesas. Esto hay que entenderlo, porque si no entendemos esto, no entendemos la enfermedad. Ellos dicen, si yo no como y estoy así de gorda, ¿cómo voy a comer? Luego, hay que entender esta distorsión. Generalmente hay carencias afectivas muy importantes, son personas perfeccionistas, pero su mundo afectivo está muy limitado, muy poquita autoestima, control absoluto para todo, personas muy responsables, muy trabajadoras, pero en general las conductas son siempre de restricción y de control, porque por cierto hambre tienen y mucha, es que la controlan. La palabra a veces nos confunde, porque la palabra anorexia es falta de apetito y aquí no falta, aquí se controla. Como os decía, las hipótesis están aquí en los reguladores del apetito, los neurotransmisores, por supuesto los factores socioculturales, y aquí nos queda mucho por trabajar entre todos. Creo que necesitamos tiempo, pero este imaginario social tiene que cambiar. No es posible en nuestra sociedad que sigamos pensando que el patrón de estética son estos modelos, ¿no? Ya sabéis que en España tuvimos la suerte de que se metió mano en la pasarela Cibeles y aún así con un 18,5, cuando nuestros pacientes dicen, bueno, un 18,5, si yo tengo un 19, me va a decir usted a mí, doctora. O sea que fijaros aún así con qué limitaciones jugamos. La historia suele ser una chica joven. Su única referencia es la imagen que percibe de sí misma para sentirse a gusto en su mundo y en su realidad, y como no se siente a gusto empieza a manipular la alimentación. Así de sencillo. Un día, generalmente a raíz de un desencadenante, a veces es un desengaño amoroso, un fracaso en la escuela, una discusión con la familia, cualquiera de estas circunstancias hace que el proceso se ponga en marcha. Suelen quitar primero alimentos altos en calorías, por eso ya sabéis que los alimentos light sabemos que los consumen fundamentalmente quienes no los necesitan, no los que tienen sobrepeso. Solo los controladores son los que consumen generalmente los productos light. Luego van quitando alimentos habituales, todo lo que pueden, si es posible a escondidas. Después se saltan comidas, si es posible la que no tengan que hacer obligatoriamente con la familia. Por ejemplo, pues si se pueden comer sola, pues se saltan la comida. Luego suelen incorporar periodos largos de ayuno hasta que finalmente se pone en marcha la delgadez. La práctica excesiva de ejercicio suele ser lo habitual, pero no se da en todos los casos. Lo que no hay es una inactividad compensatoria. En todos los cuadros de salud que conocemos, cuando hay pérdida de peso, afortunadamente esto se compensa con inactividad. Imaginaros la desnutrición por cáncer, por cualquier tipo de enfermedad. Las personas se debilitan y se quedan quietas, y gracias a eso la situación se compensa un poco. Aquí no. Cada vez más desnutridas y cada vez hacen más ejercicio. ¿Es muy importante que esa delgadez es la que pone en marcha el cuadro? Sí. Esto lo sabemos muy bien, esto lo han entendido muy bien también los psiquiatras y los psicólogos. Es la pérdida de peso y generalmente el iniciar una dieta el desencadenante fundamental de todos los cuadros. ¿Por qué? En el estudio hay una imagen, no sé si os la he traído, la imagen porque es horrible, ¿no? Creo que es esta, sí que la he traído. Parece un campo de concentración. Este es un estudio que se hizo hace muchos años, cuando el profesor Grande-Cobian estaba todavía en Estados Unidos, y dijo, vamos a coger a un grupo de chicos jóvenes, militares, de 18 años, vamos a ver qué les pasa si les sometemos a dietas muy hipocalóricas, muy restrictivas durante un tiempo prolongado. Y aparte de tener este aspecto, les pasaron cosas muy interesantes, las mismas que les pasan a estos pacientes cuando ponen en marcha la enfermedad.
Aparte de que se quedan delgados, pierden masa grasa y masa muscular, tienen todos los síntomas propios de la desnutrición, cansancio, intolerancia al frío, estreñimiento, y algo que es muy importante, cambios en el comportamiento, preocupación por la comida, se obsesionan, ya solo piensan en qué comen, cuántas calorías tiene, cómo la van a conseguir, cómo la van a cocinar, y cambios de su personalidad. De hecho, estos síntomas depresivos, obsesivos, la hiperactividad, la conducta antisocial, el trastorno y algunos trastornos mentales aparecieron ya entonces en este experimento. Hoy no sería ético porque ya sabemos que las consecuencias son fatales. Entonces era otro tiempo y se pudo hacer. Así que acordaros siempre que las dietas son el desencadenante. En algunos casos vemos, por ejemplo, como anécdota, una chica joven que evidentemente, como todas, no se gustaba, pero que tuvo, por ejemplo, un cuadro agudo, una gastroenteritis aguda, perdió 5 kilos y entró. Normalmente siempre se entra por la pérdida de peso. Hay un desencadenante, pero es lo que pone en marcha el cuadro. El cuadro típico de la bulimia no es ese, es todo lo contrario, Van perdiendo cada vez más el control. Ante la sensación de no poder controlar el atracón, pues ponen en marcha estos mecanismos de compensación, siempre con la falsa idea. Yo sí que os traigo aquí ideas porque aquí sí que puede ser fundamental el papel y la visión del farmacéutico, ¿no? Las ideas que tienen de lo útiles que son los laxantes, en fin, todas estas prácticas que las consideran casi mágicas, ¿no? Sí me gustaría que sepáis que el 50% de las pacientes con anorexia que empiezan siendo restrictivas acaban siendo bulímicas. ¿Por qué? Porque esa situación de control absoluto con los años se pierde y un día se cansan de controlar y descontrolan. ¿Vale? El diagnóstico, por eso, de anorexia nerviosa puede ser restrictiva o purgativa. ¿Vale? Luego, tener atracones no significa que no haya una anorexia, es que ya es de otro tipo. Más o menos 50%. Para el diagnóstico de la enfermedad, que es muy interesante y que importa, por supuesto, cómo se ven a sí mismas. Esto es lo más definitivo de todo, cómo se ven. ¿Cuál es la historia ponderal? ¿Con qué peso se veían razonablemente bien y con qué peso no se toleran? ¿Qué conducta tienen? ¿Qué fármacos consumen? ¿Qué actividad física hacen? ¿Cómo es la familia? Esto es muy importante para, como ahora veréis, poner en marcha programas educativos. Hay familias donde para cenar, ya sabéis, cada uno abre la nevera y sálvese el que pueda. Pues todo este tipo de temas los tenemos que solucionar con la familia, porque si no el problema no se soluciona. Y tenemos que evaluar también posibles complicaciones físicas. En la exploración física es fundamentalmente una exploración básica de lo que es valoración de estado nutricional. Ya lo sabéis, ya sabéis que el índice de masa corporal también nos vale para la desnutrición. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. El límite está aquí, entre el 18 y 20. Nosotros solemos pactar entre 19, 20, pero como se sabe lo de 18 y medio, pues a veces también tenemos que bajar a 18 y medio. Esto no está puesto al azar, simplemente son gráficas de mortalidad. Cuando el IMC baja por debajo de 20, las mortalidades aumentan. Esto es para recordaros que cuando estamos con niños por debajo de 18 años y adolescentes y muy jóvenes, usamos las tablas de percentiles, igual que hacemos para la talla y el peso en los niños. Es muy importante insistir y no usar solamente la báscula para medir composición corporal. Todo esto que parece así complicado es bastante fácil de explicar. Nosotros le explicamos lo que es la grasa, lo que es la masa libre de grasa y utilizamos siempre métodos diagnósticos de apoyo. Precisamente para salir con cualquiera de estos métodos saldremos del gran error de la báscula que después os voy a contar. Usar pliegues cutáneos también es muy útil y además no lo pueden manipular. Manipular una báscula es tan fácil como beberse 1 litro de agua antes de subirte, o ponerte 5 camisetas debajo, o ponerte un gran cinturón. Es que ya no la sabemos. ¿Vale? Pero fijaros que su gran infelicidad o su felicidad en un momento va a depender a veces de una báscula. Así que cualquier cosa que nos aparte de las básculas es bueno. Usamos mucho la impedancia bioeléctrica o las técnicas de DEXA. Las complicaciones asociadas en la anorexia, las más importantes, tienen que ver con la malnutrición, con los vómitos en el caso de la bulimia, pero en el caso de la anorexia relacionadas con la malnutrición.
Os he traído esta diapositiva porque me gustaría que entendierais una cosa. Igual que las personas con obesidad, cuando hacen dieta y pierden peso, disminuyen su tasa metabólica basal, aquí sucede exactamente igual, a unos niveles increíbles, de tal forma que a veces con 300 calorías de ingesta mantienen pesos estables. ¿Vale? Dice, el paciente interpreta, dice, si yo con 300 comiendo lo que como mantengo mi peso, si yo comiera engordaría muchísimo. ¿Qué sucede cuando comen? Cuando comen, la tasa metabólica se eleva otra vez y no hay forma de que recuperen. Lo mismo que nos es un grave inconveniente para la obesidad, aquí también nos es un grave inconveniente. Tenemos que explicarlo, que la fase de la renutrición es muy difícil y muy complicada. En la anorexia lo que más nos preocupa es la amenorrea, porque es la que más complicaciones tiene. Hay que vigilarla y si es posible y no hay contraindicaciones, la tratamos. Porque si no se va a producir a largo plazo osteopenia y osteoporosis, que es una complicación que llegado un momento puede ser irreversible. Y en la bulimia lo que más nos preocupa es la hipopotasemia, que les puede llevar y les lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque se juntan a veces el efecto de la hipopotasemia asociada a laxantes, asociada a diuréticos, asociada a vómitos. Con lo cual, en estas situaciones de máximo descontrol, la hipopotasemia, como sabéis, además no avisa, una situación muy grave. Para nosotros en la evaluación es muy importante saber qué comen y cómo comen. Por eso las encuestas dietéticas de frecuencia de consumo y de recuerdo son fundamentales. Es el instrumento de trabajo sobre el que vamos a trabajar. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de prácticas siguen? Allí hacen cosas increíbles, como por ejemplo una carne hecha a la plancha, la lavan con agua y la empapan en un papel absorbente. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta obsesión por las calorías y la grasa lleva a situaciones como estas. De lo que se trata es de abordar la enfermedad y abordarla bien. Y para eso sabemos que tenemos que hacerlo entre todos. No hay ningún especialista que sea imprescindible, ni siquiera un psiquiatra para tratar esta enfermedad. El tratamiento funciona cuando trabajamos todos los sanitarios implicados coordinadamente. Esto está bastante demostrado. Tampoco está perfectamente definido la forma de hacerla. Yo no tengo tiempo ahora. En el dossier que os he dado os he puesto un poquito qué tipo de orientaciones se sigue con los pacientes. Pero desde luego salud mental, nutrición, en su caso donde no lo haya endocrinología, equipos de atención primaria, lo que es a la hora de tratar la enfermedad. El tratamiento, por tanto, tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser muy especializado. Este es un tema muy debatido, no ha habido acuerdo entre los pacientes y sus familias y la administración. Ahora, cuando ya estamos todos desesperados, quieren hacerlo. Los familiares siempre pidieron unidades específicas para tratar la enfermedad. La administración siempre quiso que cualquier psicólogo, que cualquier psiquiatra, que cualquier endocrino tratara la enfermedad. No es posible. No es posible porque requiere primero unas habilidades que hay que adquirir, un conocimiento de la enfermedad y una experiencia. Ahora parece que quieren hacer algunas unidades, pero el tema está todavía bastante desorganizado. Hace falta individualizar el tratamiento, mucho control de cada paciente, demandan mucho tiempo, muchas consultas y consultas con tiempo, y esto es precisamente en nuestro agotado sistema sanitario lo que no tenemos, y por parte de todos, visitas al psicólogo, visitas al psiquiatra, visitas a nutrición, en nuestro caso, como ahora veréis, visitas a la educación con la dietista, es mucho trabajo. ¿Cuáles son las funciones generales? Pues lo que os he dicho, desde el punto de vista nuestro de nutrición, valorarles, diagnosticar todo lo complicado que tengan, corregir la malnutrición, por supuesto con los métodos que tengamos, tratar todas las complicaciones y poner en marcha la educación nutricional, porque se trata de ayudar ahora y evitar que la enfermedad vuelva a aparecer en el futuro. Si no la curamos, la evolución sigue adelante. ¿Qué perseguimos? Que tengan un adecuado estado nutricional, que no el ideal. La palabra ideal ya hace mucho que, tanto en esto como en obesidad, que no la utilizamos. Algo razonable, pues ya nos vale. Pero que esté medianamente organizada, medianamente equilibrada o suficiente, que no tengan complicaciones y que tratemos a la familia. La familia si no entra, y quien dice familia dice la pareja, dice las amigas de piso, las personas que conviven.
Y el rango para conseguir es muy variable, ¿eh? Nunca hablamos de peso a conseguir, sino de índice de masa corporal, que nos da amplitud y nos permite individualizarlo en función de los antecedentes, de cómo es la familia. En una familia de personas muy delgadas no se pueden marcar los mismos objetivos que en familias donde lo habitual es tener sobrepeso, ¿eh? Por eso hay que individualizarlo. Para los casos de desnutrición el 19 es un buen objetivo, pero para los casos de sobrepeso 25 es un buen objetivo, ¿eh? Por eso va a depender de cada caso. Tenemos muchas formas de tratar la enfermedad. Lo más normal es que sea a nivel ambulatorio, que el paciente acuda a sus consultas, pero hay otras opciones, como el hospital de día, la hospitalización en casa, la hospitalización en las unidades de agudos de los hospitales y también trabajar en programas de prevención de recaídas. Esta diapositiva os la traigo para explicar por qué en estos casos las dietas no funcionan. Todavía hay algunos equipos que utilizan dietas cerradas, especialmente en niños muy pequeños. Nosotros jamás que venga un paciente a vernos se va a llevar una dieta. ¿Por qué? Porque la dieta es eso que pone en marcha todo el proceso. Cualquier persona que se mantiene a dieta mucho tiempo genera ansiedad, depresión, irritabilidad. Son mecanismos que en el largo plazo van a llevar al atracón. El atracón siempre induce sentimientos de culpa porque uno dice, si yo lo que quiero es perder peso, ¿cómo puedo estar haciendo esta insensatez? La sensación de culpa lleva a las medidas compensatorias. Bueno, pues voy a apañarlo. En realidad alivian conciencias, porque físicamente vomitar no es una práctica adelgazante tal como lo hacen ellas, ni tomar un laxante, ni un diurético, pero alivia la conciencia. Pero dicen, no importa, mañana sí que hago la dieta bien. Y esto es un círculo vicioso. Nosotros siempre les explicamos que hay que romper por aquí. Nosotros le llamamos la no dieta. Te voy a explicar la no dieta. Claro, se quedan fatal, no les gusta nada eso, ¿no? Pero las dietas son las que llevan a incumplimiento. Y por eso hay que trabajar educando en esa dieta, ¿no? O, por supuesto, utilizamos suplementos calórico-proteicos cuando sea necesario, ¿eh? Cuando la situación física del paciente lo requiera, lo utilizamos, suplementos de vitaminas o minerales, ¿eh? Y lo que es muy importante es que tenemos que estar muy atentos, porque esta es la enfermedad que más mortalidad causa en gente joven. Por eso esta mala fama, que tampoco está del todo justificada, porque es verdad que tienen enfermedades, es una enfermedad grave que se asocia con trastornos graves. Es verdad que hay una elevada mortalidad. Incluso hay formas resistentes al tratamiento, pero no son tantas, ¿eh? Lo que sí es verdad es que la anorexia nerviosa tiene 12 veces más de mortalidad que la población general y el doble que otras enfermedades mentales en jóvenes. Así que qué duda cabe que sí que tiene mucha trascendencia, que hay que diagnosticarla pronto, hay que tomar medidas cuanto antes. Pero en el pronóstico a largo plazo, lo que sí vemos es que la recuperación completa se da más o menos en el 50% de los casos. La mitad van a superar la enfermedad sin ninguna secuela. Un 25%, un 30% van a tener mejorías parciales, totalmente compatibles con una vida normal, porque ser totalmente normal es en la alimentación. Ya habéis visto de dónde partíamos, quién lo es, ¿no? Quien no tontea, quien no hace manipulaciones, por tanto, razonables. El problema son este 20-25% que desarrollan, hemos decidido llamar formas resistentes al tratamiento. La palabra cronicidad implica no curación y por eso la hemos desechado de nuestro vocabulario. Resistencia al tratamiento y en estos casos es donde la mortalidad es más importante, sobre todo más a largo plazo. Fundamentalmente fallecen de suicidio y de hipopotasemia. Esas son las dos causas más importantes. Y por eso yo os traía algunos de los mitos con los que nos solemos encontrar y que me parecía, esta es una reflexión que yo os he hecho, que esta salta, que igual es interesante, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que pasa con las básculas, así que yo esto lo dejo aquí hoy encima de la mesa para que vosotros lo trabajéis. Sabéis que somos un 60% agua. Cuanto más jóvenes, más agua. Cuanto más mayores, menos agua. Somos fundamentalmente agua. Cada vez que nos pesamos, sabéis que tenemos un peso distinto. Si hemos comido, si no, si hemos ido al baño, si es la misma hora. Si a eso le sumamos la enorme imprecisión de unos aparatos que no son de precisión, aunque podrían serlo, y están sometidos a un reglaje y a un rigor que no es, ahora mismo no está marcado por ley, pues yo creo que esto es muy importante. Yo os animaría mucho a que el peso en la farmacia tenga otras características.
Así que esto lo pongo yo aquí. Nosotros lo que procuramos es no pesarles nunca. Cuando vienen al hospital, si les pesamos de espaldas y no les decimos el peso. Porque un peso en una báscula en un determinado momento puede ser motivo de la máxima infidelidad o de cualquier infelicidad o de cualquier disparate. Así que fijaros la trascendencia que tienen estos aparatos nefastos. Si están en su casa, los echamos. Los echamos de la casa. Digo, usted se lo va a regalar a quien más rabia le tenga. Los quitamos del medio. Aquí lo tenéis. Para una persona de 35 años, pues de todo su peso, que son en este caso 65 kilos, pues 41 kilos es agua. Entonces esto es un tema tan evidente y que además cambia con los años, con lo cual este es un tema incuestionable. Fijaros en esta persona, 42 litros son agua repartidos en distintos compartimentos. Esto es un hecho incuestionable. Luego, por favor, cualquier peso tomado en una báscula es nada más lo que es. Está midiendo fundamentalmente agua. Por eso utilizamos los índices de masa corporal, pero el índice de masa corporal en realidad no es un medidor de composición corporal, es un medidor de riesgo. Así que también lo ponemos entre comillas, porque no me está diciendo cuánta grasa hay, cuánto músculo hay, simplemente nos está midiendo el riesgo para que sepamos a qué atenernos. Por eso usamos pliegues, todos estos parámetros que yo os he dicho son muy importantes usarlos. Luego está el otro tema que yo os he dicho del metabolismo energético, que yo creo que lo habéis, si no ahora me lo preguntáis, me gustaría mucho que lo entendáis también para entender. Lo mismo con los obesos que con los desnutridos. Esto hay que entenderlo. Cuando un paciente te dice, es que yo como esto y no pierdo, es que es verdad. Es que los que están a dieta de forma crónica, es que están así de desesperados. Es que ya sabéis, este genoma humano no está hecho para el exceso, está solo hecho para el hambre, para la desnutrición. Ahí funciona de miedo, pero para el exceso no. Bueno, esto ya lo he explicado más o menos. Esta diapositiva era solamente para deciros, está perfectamente estudiado cómo en la fase de la renutrición se pasa de unas necesidades energéticas determinadas hasta más del doble. Por eso, solamente con suplementos y con nutrición enteral podemos poner muchas veces en marcha el proceso de la renutrición. Y no basta con que coman algo. También deciros que la malnutrición es fundamentalmente marasmática, pero se pierde no solo grasa, sino también se pierde proteína visceral y muscular. Esto es muy importante. Se quedan sin masa muscular. Otra cosa que es muy importante es la bioquímica. Dicen, yo estoy estupenda, yo me he hecho unos análisis y estoy fenomenal. Esto pasa con todo, no solo en esta enfermedad, pero que lo sepáis, precisamente en esta enfermedad prácticamente todos los parámetros bioquímicos están normales. Incluso los micronutrientes que se miden tan mal en plasma nos cuesta mucho diagnosticar déficits. Hay que buscarlos de la manera debida. Así que el que los análisis estén bien es normal. Si están ya mal es que están horribles. ¿Vale? Así que eso a nosotros no nos dice nada. Bueno, lo que os decía de las calorías, ¿no? ¿Cómo suelen comer? Los patrones de alimentación que suelen hacer. Bueno, hay ideas muy peregrinas, ¿no? Por ejemplo, la idea habitual es pensar que simplemente sudar adelgaza, y esta es una idea sin más inconsistente. En fin, muchas creencias. Alrededor del agua hay otro mundo de creencias increíble. Tan increíble que a veces les puede llevar a la muerte. En el mundo de la comunicación y de la publicidad ya sabéis que soterradamente más o menos dan a entender que beber adelgaza. Decidme si no es verdad, porque los pacientes lo tienen clarísimo. Creen que si beben mucho agua van a adelgazar. Y hay veces que se saltan comidas por beberse litros. Si se beben muchos litros de agua en poco tiempo, se produce lo que llamamos una hiponatremia dilucional y se entra en coma. No se puede beber mucha cantidad de líquido en poco tiempo. Bueno, pues alrededor del agua tenemos un lío montado, todo esto hay que explicarlo, que el agua es agua, que cuando se provoca un exceso de diuresis no se va a arrastrar grasa nunca, de ninguna manera. Así que sobre el agua hay un montón de mitos que vale la pena ayudar a desvelar. Con respecto a alimentos, tienen más o menos las mismas creencias que el resto de la población, con un inconveniente, es que su nivel de búsqueda en métodos alternativos de información como Internet es elevadísimo. Yo no sé si os acordáis, el defensor del menor tuvo que hacer una intervención junto con la asociación Protégeles, que estaba dirigida fundamentalmente al mundo de la infancia,
ya han hecho 2 atacadas, han cerrado en la primera instancia, cerraron más de 200 páginas web que en el fondo lo único que hacían era promover el desarrollo y perpetuar la enfermedad. Tenían palabras clave, la palabra mía, por ejemplo, era una palabra clave para entrar a todo el mundo de la bulimia nerviosa. Y te podías encontrar en Internet desde el decálogo de cómo ser la mejor bulímica del mundo. Incluso cosas tan increíbles vistas y reconocidas en Internet como que si tú sufres y te provocas dolor, también gastas energía. Así que autolesiones motivadas con la única finalidad de perder peso. Así que el mundo de Internet para el mundo de la nutrición sigue siendo un mundo muy complicado. Recientemente otra vez volvieron a cerrar páginas, así que sepáis que lo que hace la asociación Protégeles, intentan poner las palabras clave asociadas a páginas de seguridad, pero continuamente van a hacer otras y continuamente pues estaremos en esta situación. Pero en concreto en estas enfermedades es muy importante porque están buscando información. Luego lo confunden todo, ¿no? Ya sabéis, esa idea de que lo del pan es horrible, ¿no? Que van a echar del pan. Lo piensa la población general, pues ellos más todavía, ¿no? Alimentos prohibidos, las legumbres, una aversión sistemática a cualquier tipo de grasa. Es decir, los mitos habituales llevados a su máximo extremo. La sal, el aceite de oliva, en fin, todos estos mitos que vosotros perfectamente conocéis. Con respecto a la organización de la dieta, bueno, pues también hay cosas muy interesantes, ¿no? Sobre la importancia de saltarse comidas. Esto es algo que ya os he dicho antes, está bastante instaurado en la población general, esto de saltarse comidas de cualquier manera. Bueno, en las medidas compensatorias es donde más me parece que desde la oficina de farmacia se puede hacer. Por ejemplo, el abuso de chicles y caramelos dietéticos también es una práctica habitual. Ya sabéis, los cogen con sorbitol y luego tienen unas diarreas espectaculares, con lo cual perfecto, todo perfecto, salvo la salud, lo demás es perfecto. Luego van, se pesan, como han tenido la diarrea, les va estupendo. Pues que sepáis que eso es bastante habitual. Las bebidas excitantes, café, té, como las hay, por suerte las hay light, pues las consumen light en cantidades enormes. La ocultación de alimentos también suele ser una práctica habitual, pero sobre todo, con diferencia, lo que más me preocupa, pues eso es, son los vómitos, los laxantes, los diuréticos, todo este tipo de cosas que llegan a sus manos, no sabemos cómo. En el último ingreso nos llegaron a través de un calcetín. Fijaros que la paciente pidió a su familia los calcetines rosas, que tanto me gustan, y allí estaban los laxantes dentro de los calcetines rosas. Es decir, que siempre encuentran una forma para conseguir los productos. Pero evidentemente tienen que salir de una oficina de farmacia, así que yo sí que os animo a que estos tipos de laxantes consumidos, porque escucha, algunos toman una caja diaria. Eso no es tan fácil de conseguir una caja diaria de Ducolaxo, por ejemplo, todos los días. Lo consiguen, ellos lo consiguen. Bueno, otra cosa interesante también que sepáis, el mundo del tabaco tiene una fama de que ayuda a perder peso injustificada. Que cuando se deja de fumar se puede perder peso es real, ¿vale? Pero que ponerse a fumar para perder peso no es real y que es la causa que hace que muchos adolescentes se pongan a fumar, eso sí que es real. Así que otro tópico más para discutir, Bueno, consumo de bebidas excitantes, la cafeína sobre todo. Bueno, y luego ya las técnicas de preparación de comidas, ¿no? Así que yo con esto creo que ya y por supuesto la preparación para el deporte. En eso también se pueden decir muchas cosas. Ya sabéis que el deporte, si uno está en condiciones, puede ser interesante desde el punto de vista de salud. Si uno lleva horas en ayunas, está deshidratado y no tiene ni siquiera una mínima reserva de glucógeno, pues es un desastre. Así que los mensajes también que ayuden a entender que para hacer cierto ejercicio hay que estar en condiciones, pues esto ayuda. Todo esto a donde les llevas a una gran exclusión social, de tal forma que muchos pacientes no van a querer salir a comer ni siquiera con sus amigos, en ningún caso querrán ir a un restaurante, no se van a fiar de lo que comen fuera y esto ayuda a que se perpetúe la enfermedad. Así que todo lo que sea facilitar las cosas y por eso lo que hay que hacer es poner en marcha programas de educación. Yo creo que no vale la pena que os lo cuente, pero el programa de educación, si os parece, os lo cuento un poquito. Nosotros lo estamos haciendo hace ya unos años. Hay una dietista que trabaja específicamente dentro de nuestro servicio, se dedica a esto y hace una labor magnífica.
Porque todas estas cosas que acabamos de debatir nosotros tienen un mensaje que se traduce en educación al paciente para que aprendan. Ya sabéis que educar no es informar, sino que se produzca un cambio real. Por supuesto hay que hacerlo en el momento oportuno. Para que una persona con un trastorno de alimentación pueda pasar a un programa de educación, tiene que estar en una situación adecuada. Por ejemplo, en la primera fase de la enfermedad uno simplemente niega que la tiene. Ahí es imposible educar. En la segunda fase ya saben que algo les pasa y que algo tienen que hacer. En la tercera viene el cambio. Ahí es cuando tenemos que proceder con la educación. Bueno, pues esto es parte del material que utilizamos, explicarles por qué hay que hacerla, corregir estas actitudes anómalas, establecer las reacciones. Esto parece muy sencillo. De hecho, hay un libro que tenemos que es el manual de la guía visual de reacciones. La desarrollamos para estas pacientes porque no es nada fácil explicar qué es un trozo de pan. A nosotros nos parece muy normal, y qué es una reacción normal de filete. Pues es que es muy difícil para personas que a lo mejor llevan semanas o meses sin comer razonablemente, especialmente si son gente joven, que pueden vivir ya solas, en un ambiente donde la comida no se cuida, no saben nada de cocinar, no saben las raciones de los alimentos y, por supuesto, no saben combinarlos adecuadamente. Todo esto pues forma parte del programa educativo. Lo que sí hemos visto es que tras la educación disminuyen los vómitos, disminuye el consumo de diuréticos y laxantes, tras la educación y el programa terapéutico global, con psicólogos, con psiquiatras, con los médicos de nutrición y la dietista. Es decir, ese es el programa completo. Mejoran, por ejemplo, el consumo de líquidos con fines terapéuticos, pues también se produce un cambio. La evolución del consumo de macronutrientes, por ejemplo, aquí están los hidratos de carbono, que son los que engordan. Entonces, conseguir que coman más carbohidratos es un cambio muy positivo, porque entienden un poco más lo que es una alimentación equilibrada. Los criterios de proporción, los criterios de moderación. Así que todo esto es lo que tenemos que con mucho tiempo y, por cierto, de forma individualizada. Por eso las cosas están siendo tan difíciles. En su día, ante el agobio tan grande que tenemos de asistencia, pusimos a los pacientes juntos. Anoresias con anoresias, bulimias con bulimias, a ver si conseguíamos que el programa fuera más rápido. Es imposible, porque cada persona está en un momento de la enfermedad, entiende cosas distintas y además algo que hemos aprendido nosotros y el mundo de la prevención también, que el exceso de mensajes y el exceso de documentación también genera problemas. Es decir, si alguien no sabía que vomitar es interesante, pues se lo escucha ahora de al lado y le parece interesantísimo. Así que los programas educativos tienen que pasar a ser individualizados. Y esto pues lleva tiempo, lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, pero yo insisto, hay mucho por hacer. Y no me he metido en prevención, porque no nos daba tiempo, pero luego quedaría todas las facetas de prevención, que cuando habláis de colegios, pues igual que es la del sobrepeso, de hecho va inherente. Ya sabéis que en el programa NAOS de prevención va inherente siempre, porque cada vez que nos enfrentemos al sobrepeso tenemos que enfocar las cosas de forma adecuada para no promover la aparición de trastornos, así que va todo de la mano, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo quería contaros y ahora me preguntáis lo que queráis. Gracias.